Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarlos al libro de Malaquías, mis hermanos. Es un mensaje que el Señor me motivó a darlo. Ese mensaje lo compartí también, mis amados hermanos, el día de ayer, pero el Señor me movió a que lo compartiera para toda la iglesia, para que todos pudiéramos escuchar el mensaje de Dios, el que todos participamos también el día de ayer. Amén, mis hermanos. Malaquías capítulo 1. Vamos a leerlo a partir del versículo 6 en adelante. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Usted lo puede leer ahí en la traducción que usted tenga, mi hermano. Dice la palabra de Dios. Sacerdotes, ¿a quién está dirigido? A los sacerdotes, amén. Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda decirles a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. Pues yo soy su padre y su amo, y sin embargo ustedes, los sacerdotes, no me respetan. Me tratan como si no valiera nada. Ustedes, los sacerdotes, se defienden y preguntan: ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde: me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que esto está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría, dice el Señor. Y después de presentarme esa clase de ofrendas, ¿todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. En todas las naciones del mundo hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes, los sacerdotes, hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se me presentan. Ustedes, los sacerdotes, se quejan y dicen: nuestro trabajo es muy pesado. Pero el Dios Todopoderoso les dice: ¿creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda? Eso es un insulto, pues para colmo me traen animales con defecto. Maldito sea el que me prometa uno de sus mejores animales y luego me presente un animal defectuoso. Yo soy el gran rey y todas las naciones me respetan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Amén, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo, pero también por medio de los profetas y los apóstoles, Señor. Tú eres la principal piedra del ángulo, Señor Jesús. Y queremos que tú nos hables, Señor. Queremos que tú nos instruyas, Señor. Queremos que tú nos edifiques con tu palabra. Ayúdame a mí principalmente, Padre, a hablar tu palabra con denuedo, a hablarla clara, Señor, a hablarla respetándote a ti, Señor, no desviándome ni menguando tu palabra ni diluyendo tu palabra. Que así mismo todos, así como yo, toda la iglesia, te escuchen, Señor, escuchen tu palabra, estemos dispuestos con reverencia a escucharla y a recibirla, Señor, y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje de esta mañana, de este día, está titulado ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Es el mensaje o el título del mensaje de esta mañana. Es una pregunta que se hace el Señor. Y el mensaje que Dios le está dando aquí a su pueblo, principalmente a los sacerdotes, mis amados hermanos, es un mensaje o una exposición de queja de parte del Señor. Es una queja de parte del Señor. Cuando alguien se queja es porque está contento. ¿Cierto que no, mis hermanos? No, es porque hay algo que lo está incomodando o no está agradado o está disgustado y por eso expone su queja.
Aquí en Malaquías, mis amados hermanos, Dios precisamente manda al profeta a hablarle a su pueblo, principalmente a los sacerdotes, y a exponerle su queja por algo que ellos estaban haciendo mal hecho. Y lo voy a leer otra vez, pero voy a leer solamente el versículo 6 y 7. Y lo voy a leer precisamente en la Reina Valera del 60. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Qué es lo normal? Que el hijo honre al padre y que el siervo honre a su señor. Es como lo natural, ¿cierto, mis amados hermanos? Como lo normal. Sigue diciendo, si pues soy yo padre, el Señor se hace una pregunta. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Una pregunta con un sentido de queja. ¿Dónde está mi honra? Y después dice el Señor, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? El Señor responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Las quejas nunca, mis amados hermanos, son dadas o expuestas porque alguien está contento, sino porque hay algo que hay un llamado o hay una queja, pero con la intención de que haya una transformación, un arrepentimiento y un cambio. Como el padre cuando está disgustado con los hijos y le dice, hijo, a mí no me gusta que tú hagas cierta cosa. Es una queja que el padre le está haciendo al hijo, ¿cierto, mis hermanos? Cuando el hijo desobedece o hace algo que no lo ha mandado a hacer su padre. Si el padre manda al hijo y le dice, hijo, yo quiero que tú llegues a las 10 de la noche a la casa, lo necesito que esté aquí. Y el hijo llega a las 7 de la mañana. Pues ahí hay algo que se está haciendo mal. El hijo está deshonrando a su padre. Y el padre naturalmente lo que hace es poner una queja delante al hijo y decirle, hijo, ¿por qué haces esto si yo te dije que llegaras a las 10 de la noche y tú me llegaste a las 7 de la mañana? Lo natural en toda relación, mis amados hermanos, es que haya honra. Que haya honra. ¿Qué es honra? Respeto. La honra debe estar en todos los hogares, porque la honra empieza por la familia, o la enseñanza de honrar o de la honra empieza por los hogares. El respeto empieza por los hogares. Desde ahí se aprende uno a respetar no solamente a los padres, sino a las autoridades que nos rodean. Yo ayer le decía a los hermanos, y les daba un ejemplo, y yo les decía, hermanos, yo trabajo en la séptima con 17, y la séptima es peatonal en ese lugar, y la 17 es vehicular. Ahí sobre la séptima hay una ciclovía o una ciclorruta, y en toda la esquina hay un semáforo. Ese semáforo es ley ahí, es ley, que debe acatarse y debe cumplirse y debe obedecerse, con el propósito o con el fin de que sea obedecido. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que no haya un desastre, un accidente. Pues yo me paro en toda la puerta donde yo trabajo, yo veo eso. Pero lo que yo veo es que el semáforo no se respeta. O sea, esa ley no se honra como debería ser, porque pasan hasta los ciclistas de largo. Está el semáforo, para los ciclistas está en rojo y se pasan. Está para los peatones y se pasan. Y también asimismo los vehiculares, los vehículos. O sea, esa ley no se respeta, no se honra, mis amados hermanos, en ese lugar. Y yo tomé ese ejemplo precisamente para traerlo a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos una ley y tenemos una autoridad suprema, la cual es nuestro Dios. Y debemos sujetarnos y acatar a lo que Dios manda o Dios dice como autoridad suprema. Y de esta manera nosotros, ¿qué hacemos? Le mostramos honra a Dios. ¿Cómo uno le muestra honra a los padres? Obedeciéndolos, ¿cierto? Teniéndolos como autoridad, haciéndoles caso, escuchándolos cada vez que hablan. No escuchar a los padres, sino obedecer a los padres, es desacatar
su autoridad, y no solamente esto, sino deshonrarlos. El mandamiento de Dios, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Toda orden de Dios o toda palabra de Dios, mis amados hermanos, no es dicha o no es dada para nosotros de capricho de Dios, sino que la da para nuestro beneficio, para que sea provechoso para nosotros, para guardarnos de alguna especie de mal, para guardarnos de alguna clase de destrucción o de accidente. En el caso de ese semáforo, mis amados hermanos, está puesto para guardar tanto a los peatones, a los ciclistas y a los que van en los vehículos, guardarlos de un accidente. ¿Qué hay que hacer para evitar ese mal? Acatar, obedecer, prestarle atención y hacer tal cual como está diseñado. El semáforo está diseñado que es rojo, amarillo y verde. Cada luz tiene un propósito y tiene que una enseñanza o algo que hay que cumplir. Pues la palabra de Dios, mis amados hermanos, o la autoridad de Dios también es de la misma manera. Cuando el Señor habla, mis amados hermanos, hay que prestarle atención, hay que escucharlo y hay que obedecerlo. Y eso se llama honra a Dios, honra a Dios. En este versículo de Malaquías, Dios se presenta de dos formas: Padre y Señor. Jesucristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Jesucristo es nuestro Señor, ¿cierto, mis amados hermanos? Él es nuestro Señor y el Señor nos ha hablado, ha dejado su palabra. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si la palabra de Jesús es la verdad y la palabra de verdad que nos ha dado el Señor Jesús, nosotros creemos que es ley y autoridad suprema, la palabra, lo que nos ha hablado el Señor Jesús, nosotros reconociendo al Señor, o sea, al Señor Jesús como nuestro Señor, valga la redundancia, ¿qué debemos hacer cuando el Señor habla? Acatarlo, escucharlo, prestarle atención y hacer lo que Él nos pide. El mismo Señor Jesús en Lucas, en ese versículo que les cité, Lucas 6:46, también expone una queja con los que lo estaban escuchando y les estaba diciendo, bueno, ustedes me dicen Señor, Señor, y es cierto, yo soy su Señor, pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Entonces el Señor Jesús expuso una queja también. El Señor Jesús también se presenta, mis amados hermanos, o Dios se presenta como Padre y Señor en estos versículos, se presenta como Padre y Señor. ¿Y qué espera el Señor de su pueblo? Espera honra y temor. Porque la pregunta que hace en estos versículos que es, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Honra y temor a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener todos los días. Honra a Dios y temor a Dios. ¿Para qué se necesita o de qué sirve la honra y de qué sirve el temor? La honra sirve, mis amados hermanos, para manifestarle a nuestro Dios o a nuestras autoridades que lo reconocemos como tal, como una autoridad por encima de nosotros. Y el temor, mis amados hermanos, es sinónimo de respeto a Dios y de que lo que Él diga, uno lo va a acatar independientemente si está presente o no está presente, hablando de las autoridades. Porque sabemos que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Esto lo dice en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Y Pablo le enseña a la iglesia, le dice, que no sirviendo como al ojo, no sirviendo como al ojo, sino sirviendo a Dios de corazón. No como sirviendo al ojo, sino de corazón, agradando a Dios. Y no como por agradar a los hombres. Pero como Dios está en todo lugar presente, mis amados hermanos, y sus ojos están en todo lugar, el Señor todo lo ve. Si nosotros tenemos respeto por Dios, temor a Dios y honra, o sea, ese anhelo de honrar a Dios,
nosotros vamos a creer que Dios está con nosotros mirándonos en todo lugar y en todo lugar lo vamos a honrar y le vamos a temer. Y si su palabra mora en nuestro corazón, pues si su palabra mora en nuestro corazón y lo honramos y le tememos, vamos a obedecer su palabra en todo lugar. El Señor espera de su pueblo honra y temor reverente. Honra y temor reverente. Pero a través del profeta Malaquías, él reprende a los sacerdotes por haber despreciado su nombre al deshonrar su palabra y su altar. Esta advertencia, porque es una palabra de advertencia, esta advertencia también es para nosotros hoy. También está para nosotros hoy esta advertencia. ¿Estamos honrando verdaderamente a Dios y su palabra? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? La honra, mis amados hermanos, que antes era un valor fundamental en las familias, en las amistades, en los trabajos, en las culturas, hoy parece devaluada. O sea, que no se le da como que esa atención que merece. En la cultura asiática, mis hermanos, cuando entra una persona de la tercera edad a un lugar, los que están presentes hacen una reverencia, pero no como de adoración, sino de respeto, de honra por la experiencia, por la edad. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, cuando estuvieron en el colegio, yo alcancé a ver eso, estuvimos en el colegio, entraba el profesor y si estábamos sentados todos nos poníamos de pie, porque entraba el profesor, entraba el maestro. Y era un ejemplo o era un sinónimo de respeto hacia él, porque es la autoridad que nos iba a enseñar, nos iba a dar clase. Y todos se ponían de pie. Y esto les daba a entender a los maestros o al profesor que los alumnos respetaban al maestro y estaban dispuestos a escuchar su enseñanza. Pues nosotros tenemos un maestro que se llama Jesucristo, mis hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo habla, cuando el Señor quiere enseñarnos algo, debemos mostrar esta misma reverencia y este mismo respeto, esta misma honra para con Él. Honrándolo, escuchándolo y prestándole atención. Si el Señor Jesucristo viniera y entrara por esa puerta en este mismo instante, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos? Porque estamos esperándolo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si llegara ahorita, en medio de esta enseñanza, y entrara? El Señor no necesita techo, o paredes, o puertas, por decirlo así, no. Él entra y ya, y se sienta. O dice, pasa a vosotros, salve, como le dijo a los discípulos. ¿Qué haríamos nosotros? O sea, ¿lo honraríamos? ¿Cómo lo honraríamos? Imagínese usted si el Señor caminara con usted de verdad, o sea, digamos, que usted lo viera presencialmente, corporalmente andando con usted. ¿Qué haríamos en ese momento? Al lado de él, bueno, ande, vaya, evangelice, pero él ahí con nosotros. Vaya, adore, cántela, toque la guitarra, y él aquí, parado aquí. ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo honraríamos? ¿Lo respetaríamos, mis hermanos? Porque por fe vivimos, mas no por vista, ¿cierto? Y si creemos que el Señor está aquí, ¿cuántos creen que el Señor está aquí con nosotros? La palabra de Dios dice que Él mora en nuestras vidas, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y Él mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está mi honra?, se pregunta el Señor Jesús. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que ustedes lo estén deshonrando, no. Lo hago a manera de advertencia y como enseñanza. El Señor nos quiere enseñar todo. Pablo decía, porque yo no me he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Y lo digo, mis amados hermanos, en esta mañana, o doy este mensaje de dónde está mi honra. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros vemos muchas congregaciones, muchos cristianos, no nosotros aquí, puede que de pronto alguno de nosotros en algún momento hayamos deshonrado mucho a Dios, o estemos en este momento deshonrando a Dios o al Señor, pero hay muchos lugares en este momento donde se supone que deberíamos estar haciéndolo como cristianos hemos ido llamando, o dando una palabra como cristianos que somos, exponiendo, anunciando el Evangelio, y en vez de anunciar el Evangelio se está haciendo otra cosa que el Señor a nadie lo ha mandado a hablar. ¿Y eso qué es? Deshonra.
Por eso el Señor se preguntaba y le decía a los sacerdotes. Recordemos que el mensaje es para los sacerdotes, para los líderes, para los servidores, para los pastores, para los encargados. ¿Y qué le decía el Señor o qué les dijo Dios a través del profeta Malaquías a ellos? ¿Dónde está mi honra y dónde está mi temor? Cuando nosotros vemos el contexto, mis amados hermanos, de este mensaje de Malaquías, analicemos un poquito el contexto de estos versículos. El contexto de estos versículos, ese Malaquías profetizó aproximadamente en el año 430 antes de Cristo, después del regreso del exilio de Babilonia, ¿cierto, mis hermanos? Que ocurrió en el 538 antes de Cristo, y después de la reconstrucción del templo en Jerusalén, que fue terminado en el 516 antes de Cristo. El pueblo había vuelto a la tierra, pero la restauración espiritual no se había logrado. No se había logrado una restauración espiritual en la vida de los sacerdotes que llegaron allá, a su tierra, después de haber sido esclavos en Babilonia. ¿Y qué pasó en Babilonia? ¿Se acuerdan que Dios libró a Daniel y libró a Sadrach, Mesach y Abednego? O sea, Dios aún en ese exilio les había ya hablado y se había manifestado al pueblo de Israel. Ahora, ellos habían vuelto a la tierra prometida y habían vuelto a reconstruir el templo. ¿Y qué es lo que hay en el templo? ¿O qué es lo que había en el templo? Sacerdotes, ¿cierto? Y los sacerdotes eran los encargados de mediar, de ministrar las cosas sagradas de Dios ante el pueblo. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes, mis amados hermanos? Tenían que hacer tal cual como está escrito en la ley, tenían que hacer los sacrificios a Dios. Tal cual como el Señor les había dicho, tenían que ofrecer el servicio en el templo a Dios. Tenía que ser tal cual como el Señor se los había dicho. Pues ellos regresaron de la tierra de Babilonia a la tierra prometida. Y qué gozo y qué alegría poder saber que Dios nos libra de la esclavitud, así como libró de esclavitud al pueblo de Israel, no solamente de Egipto, sino también de Babilonia. Así como nosotros también hemos sido librados del pecado por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y ellos regresaron a su tierra y empezaron a hacer el servicio a Dios que antes se hacía. ¿Qué se hacía en el templo? Los sacrificios de los corderos, se derramaba la sangre de los corderos. ¿Para qué? Para que fueran cubiertos los pecados, ¿cierto? Pero eso tenía un orden y tenía que ser específico como el Señor lo había hablado. ¿Qué hicieron los sacerdotes, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió con ellos? Pues sí, Dios los libró, los trajo de Babilonia y ellos anhelaban la liberación, pero cuando llegaron a servirle a Dios le ofrecieron cualquier cosa. Cuando llegaron al servicio en el templo, como sacerdotes, como servidores de Dios, para ministrar al pueblo el servicio que Dios les había mandado a hacer, empezaron a hacer lo que Dios no los ha mandado a hacer. O empezaron a hacerlo a medias. Porque bueno, estaban en el templo y ofrecían los sacrificios, pero ofrecían los sacrificios a su manera. A la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y esto es símbolo o es sinónimo precisamente de un decaimiento espiritual en los sacerdotes, en los que estaban en el servicio. Un decaimiento espiritual. Cuando nosotros como servidores, mis amados hermanos, yo principalmente, que estoy aquí hablando la palabra de Dios como encargado, cuando nosotros como servidores, mis amados hermanos, le empezamos a ofrecer a Dios cualquier cosa, el Señor va a quejarse. Vas a poner una queja y nos va a decir, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Cómo me estás sirviendo? ¿Cómo estás dando o te estás ofreciendo en sacrificio vivo? Porque la palabra de Dios en Romanos 12 lo dice, ¿cierto? Presentémonos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos debemos de presentar? Santos, agradable a Dios, presentándonos como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentarle otra cosa diferente,
a Dios y exponer ante el pueblo una cosa diferente de lo que Dios ha hablado, es deshonrar a Dios. Y Dios se va a quejar, principalmente con los servidores, con los que sirven, con los pastores y los encargados. Cuando un pastor, un encargado, mis amados hermanos, o alguien que está en el servicio a Dios, ofrece su servicio, ofrece un pan diferente, extraño, del que debe darse, extraño o un pan inmundo, está deshonrando a Dios, mis hermanos. Porque lo que nosotros debemos hacer es hacer lo que Dios dijo que hiciéramos, hablar lo que Dios dijo que habláramos, exponer lo que la palabra de Dios nos ha mandado a hacer. Dios hace una crítica directa a los sacerdotes. Dios, a través de Malaquías, confronta a los líderes religiosos por su actitud, porque no era una actitud correcta. En la cultura judía, los sacerdotes tenían el deber sagrado de enseñar la ley, así como los escribas tenían el deber de enseñar la ley, preservar la santidad del culto y ser ejemplos de reverencia. Al ofrecer pan inmundo, estaban tratando el altar de Dios con desprecio, como si el culto no importara, como si el culto no importara o el servicio a Dios no importara. Lo estaban despreciando, como hablábamos ayer. ¿Qué es desprecio? Desprecio es no darle el valor que corresponde a algo. Cuando usted compra un celular, a usted no le van a decir un iPhone, el último, no le van a decir vale 600,000, porque eso no vale, hermano. Eso vale 4 o 5 millones. Y usted le dice, no, pero es que parece que vale como 600,000. Entonces usted le está dando un desprecio a eso. Ahora, apliquemos esto al ministerio y apliquemos esto al servicio. Yo, principalmente. Cuando yo le digo a Dios, Dios me dice, me llama y me manda a servir y me dice, haga esto. Y yo le digo, Señor, pues que eso no vale tanto. Eso no cuesta tanto. No hay que esforzarse tanto, la verdad. No hay que disponer tanto tiempo, la verdad. O sea, no hay que entregar todo el corazón, Señor. No, o sea, yo lo puedo hacer a medias. Puedo ofrecer mi servicio así, a medias. O puedo ofrecer la palabra y exponer cualquier cosa, Señor. Eso no tiene tanto valor, Señor. Tú entiendes, porque tú eres Dios y eres amor. Ay, los hermanos también, como son familiares en Cristo, ellos van a entender. Ellos no van a decirme nada. Ellos no me van a decir, ¿usted por qué dijo algo que Dios no dice en la Biblia? Ellos no me van a decir, no, señora, déjame darle esa palabra. ¿Sí? ¿Me dejas? ¿Ustedes creen que Dios lo va a dejar? El Señor dice, no, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Cuando en un púlpito, mis amados hermanos, se empieza a profanar. ¿Ustedes saben qué significa profanar? Darle un propósito diferente para el que fue diseñado y ser usado para un propósito diferente para el cual fue diseñado. Cuando desde aquí, hermanos, ¿qué pasaría si yo desde aquí profano este lugar y en vez de enseñarles la palabra de Dios, les empiezo a hablar de política? Eso es profanar. ¿Qué pasaría si yo desde este lugar, mis amados hermanos, en vez de predicarles lo que la Biblia dice, yo les empiezo a predicar a ustedes, mis amados hermanos, no sé, les empiezo a echar chistes de doble sentido u otra cosa? Pues yo no estoy cumpliendo el propósito diseñado para el cual fue diseñado este lugar, o fue diseñado más bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿para qué fue diseñada? ¿Para qué, mis hermanos? Para dar vida, ¿cierto? Para transformar las vidas, para que los hermanos se alimenten de fe. El Señor, cuando vio a Pedro que estaba a punto de pasar por una prueba, Él dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Y de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Si yo empiezo a dar una palabra extraña o un pan inmundo en este lugar, o empiezo a hacer mi servicio extraño o inmundo en este lugar, al transmitirlo yo ese alimento a la mesa, porque esto es una mesa, estamos comiendo el alimento de Dios, y ustedes empiezan a alimentar del pan inmundo, ¿qué va a pasar con ustedes? Se enferman,
se contaminan, se intoxican y pueden morir. ¿Qué hay que hacer? Honrar al Señor. ¿Y qué es honrar al Señor, hermanos? Poner dedicación, hacerlo exactamente que el Señor nos ha dicho que hagamos. Para uno, por ejemplo, para uno poder exponer aquí la palabra de Dios, mis amados hermanos, o de pronto, no sé, estar en la alabanza o estar haciendo el aseo, organizar las sillas, eso hay que hacerlo como para el Señor, de corazón y no para los hombres. Cuando me empiezan ustedes a mirar a mí, hermanos, o cuando ustedes empiezan a mirar al Pastor Jesús, o empiezan a mirar a Chuy Olivares como hombre, lo empiezan a mirar a él y no miren y quitan la mirada de Dios, empieza a fallar algo. ¿Por qué? Porque el servicio se le está dando al hombre y no se le está dando a Dios. Y cuando uno ofrece el servicio al hombre, pues ¿qué beneficio va a recibir de Dios si no le está sirviendo a Dios? O no le estamos sirviendo a Dios. Pero si le servimos de corazón a Dios, porque la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Viene bendición de Dios. En Deuteronomio 28 habla que de las bendiciones de la obediencia, pero también de las maldiciones de la desobediencia. O sea, siempre hay dos decisiones que nosotros podemos tomar, hermanos. O honra o deshonra. Temer o no temer a Dios. ¿Y el Señor qué quiere? Que nosotros lo honremos y que lo temamos a Él, mis amados hermanos. Cuando nosotros leemos 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 5, lo voy a leer rápidamente para no quedarnos, mis hermanos. Ahí nos habla claramente de cómo los tiempos peligrosos han llegado y cómo el mundo deshonra a Dios. Dice también, lo voy a leer en el lenguaje sencillo, versión en lenguaje sencillo. También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Más y más dinero. Aquí nosotros, mis amados hermanos, no nos vamos a interesar en ganar más y más dinero, porque el propósito aquí, en este lugar, en este púlpito, no es el dinero. El propósito aquí, en este lugar, en este altar, en este púlpito, es exponer el Evangelio. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero dice que en los postreros días habrá gente interesada. El interés solamente será en ganar más y más dinero. Y dice, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. ¿Soy más importante yo que ustedes? Yo no soy más importante que ustedes. A ustedes también Dios les va a tomar y les va a pedir cuentas de cómo sirven, así como a mí. De cómo estamos ofreciéndonos a Dios, de cuerpo, alma y espíritu. Recuerde que la palabra de Dios dice, por precio habéis sido comprados, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de míos, son de Dios, hermanos. El cuerpo le pertenece a Dios y el alma le pertenece a Dios y todo lo que tenemos acá le pertenece a Dios, no nos pertenece a ninguno de nosotros. ¿Cómo honramos a Dios? Entregándonos en cuerpo, alma y espíritu. Pero algunos se creen más importantes que los demás y no es así. Cuando hay esa actitud de orgullo de que uno es más importante que otro, menosprecia a la persona. Les decía yo a los hermanos que en Santiago la palabra de Dios dice que si entra por este lugar una persona con ropa espléndida y anillo de oro y el servidor le dice, siéntate tú aquí primero, y le dice al otro que no está como tan espléndido, por decirlo así, váyase usted para atrás. Eso es hacer distinción de persona y eso es poner a la persona como más importante que otra. Y entre nosotros como cuerpo de Cristo, ni yo soy más que ustedes, ni soy menos que ustedes. Ni ustedes son más que yo, ni son menos que yo. Delante de Dios todos vamos a dar cuentas.
¿Cómo lo honramos? Si lo tememos, ¿lo honramos o no, mis hermanos? No, vea lo que dice. En esta versión dice, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. Lo mismo que dijo Malaquías. O sea, lo mismo que sucedió en ese tiempo antes de la venida del Señor Jesús y después de que ellos volvieron del exilio de Babilonia al servicio al templo, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, pasará exactamente igual. No respetarán a Dios ni respetarán a los padres, sino que serán malagradecidos. ¿Sabía usted que ser malagradecido es deshonrar a los padres y deshonrar a Dios? ¿Usted qué hace cuando come y le sirven a la mesa? Lo mismo de siempre. La misma comida de todos los días. ¿Otra vez huevo? ¿Otra vez la misma alabanza? ¿Otra vez la misma palabra? Ayer la di. Y otra vez vuelvo y la doy acá. Por algo el Señor querrá que yo quiera, vuelva y la dé. Por eso el Señor quería que todas escucháramos este mensaje, porque el mensaje me cayó primero a mí. Y ser mal agradecidos, no agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, mis amados hermanos, desde lo más mínimo, la ropa que tenemos, los zapatos que tenemos, el celular que tenemos, el trabajo que tenemos. Ser desagradecidos es deshonrar a Dios. Y Dios va a exponer la queja, porque si las puso con los demás antes del Señor con el profeta Malaquías, también la va a exponer en este tiempo y lo va a seguir exponiendo si seguimos haciendo lo mismo. Pablo le decía a la iglesia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Entonces vivamos contentos con lo que tenemos. Eso es ser agradecidos, mis hermanos. E insultarán a todos, serán crueles y se llenarán de odio. Imagine que eso pasara en la iglesia. Eso no sería normal. Eso es como ofrecerle a Dios el sacrificio cojo, ciego o defectuoso. Cuando nosotros le servimos o estamos en la congregación o hablamos con los hermanos o tenemos comunión entre hermanos con odio, con palabras hirientes y siendo crueles, eso es ofrecerle a Dios un pan inmundo, una vida contaminada. ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Jesucristo. Bueno, el maná en el Antiguo Testamento, pero el Señor les dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Y para qué sirve el pan? Para comer, hermanos. Lo cual quiere decir que los sacerdotes, ¿qué habían hecho? Pues la palabra de Dios la despreciaron, la hicieron a un lado y dijeron, no, es mejor hacer el servicio así. ¿Y ustedes saben por qué sucedió ese servicio así en los sacerdotes, hermanos? Porque para ellos era un trabajo muy pesado. O sea, hubo relajamiento. Hubo relajamiento, ¿cómo se dice? Ociosidad y pereza. Cuando la palabra de Dios dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Cuando en nuestras vidas llega el relajamiento espiritual, mis hermanos, el relajamiento en la oración, el relajamiento en la palabra, el relajamiento en el servicio a Dios, vamos a ofrecer cualquier cosa. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante la presencia de Dios cuando vamos a orar? ¿Cómo hay que presentarse delante de Dios? Hay que presentarse con reverencia. Hay que presentarse delante de Dios bien, con una buena actitud, santificados, pidiéndole perdón a Dios en agradecimiento y no llegar, Padre, gracias Señor, pues bueno, Señor, yo fallé, pero tú conoces todas las cosas, eso no interesa, yo sé que tú perdonas todo. Esa no es la actitud, porque la actitud delante de Dios, cuando uno va a pedirle perdón a Dios es, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, sé propicio a mí, pecador. Eso no fue lo que le dijo en la parábola que el Señor expuso de los dos que se acercaron a orar. Uno era ¿qué? Publicano y el otro era fariseo, y el fariseo decía, yo diezmo de todo lo que gano y ayuno 3 veces en la semana o al mes. Mientras que el otro que le dijo, Señor, ni siquiera levantó la mirada al cielo, sino que
y José propicio a mí, pecador. Eso es presentarse a Dios con reverencia, con honra, con temor. Eso es lo que hay que hacer, mis amados hermanos. La palabra honra significa estima y respeto por la dignidad propia de una autoridad. Eso significa honra. El significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabod, que indica o significa gloria. ¿A quién hay que darle la gloria? A Dios. ¿A quién hay que darle la gloria y la honra? Son parecidos. Por eso es que por lo general en nuestra boca siempre cuando adoramos a Dios decimos: a ti sea toda la gloria y la honra y el honor, porque son contemporáneas. La gloria y la honra son contemporáneas, y la gloria y la honra son todas para Dios. Cuando los ángeles, cuando en el cielo, en el Apocalipsis, nosotros leemos la adoración celestial, los que adoraban al Señor que estaba sentado en el trono le decían: a ti que eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Y se humillaban y ponían las coronas delante del que está sentado en el trono. Lo mismo nosotros. El servicio, la adoración, nuestras palabras, presentarnos delante de Dios debe ser con honra y dándole gloria a aquel que está sentado en el trono. Nosotros debemos dar ejemplo, mis amados hermanos. Así como el Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor, que es lo natural, la honra que merecen por ser autoridad suprema. Dios es nuestra autoridad suprema y la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema, como guía espiritual y luz. En el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿En dónde dice lámpara es a mis pies mi propio razonamiento? ¿En dónde dice lámpara es a mis pies la atalaya? ¿En dónde dice lámpara es a mis pies el libro del Mormón? ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque poner algo al lado de la Biblia como semejante o a la par de la palabra de Dios es una deshonra. Eso es deshonra. Cuando yo expongo o predico aquí mis propias ideas y no predico la palabra de Dios, eso es deshonrar la mesa del Señor, hacer despreciable la mesa de Dios y poner un pan inmundo delante de ustedes. ¿Sería respetuoso para ustedes yo darles cualquier alimento? Yo vengo acá y pues, hermanos, la verdad no preparé nada. Orémosle al Señor a ver qué el Señor me revela y yo hablar. No preparé nada, pero el Señor es bueno y misericordioso y ustedes son buenos también, hermanos. Y como somos hermanos, ustedes me van a pasar todo. No es así, hermanos. Hay que ofrecerle un alimento que honre a Dios y que también, pues obviamente, es un respeto para con la iglesia también. Es un respeto con la iglesia. Lo natural en cualquier relación sana, familiarmente hablando, es que haya honra, mis amados hermanos. Y por toda la palabra de Dios nos habla de la honra de los hijos hacia los padres y de los siervos hacia sus amos. El Dios que nosotros tenemos es nuestro Padre y es nuestro Señor, mis amados hermanos. Debemos reconocer a Dios y la palabra de Dios como autoridad suprema. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, lo voy a leer para no quedarme, mis hermanos, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué dice ahí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice Pedro: esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tratamos a Dios con la misma reverencia con la que tratamos a nuestras autoridades. A veces ni a nuestras autoridades respetamos. Pero si los respetamos y los honramos, mis amados hermanos, tratamos a Dios con respeto y honra como debería ser, mis amados hermanos, con nuestra vida.
La deshonra es un pecado. La deshonra es un pecado, mis amados hermanos. Los sacerdotes pensaban que porque estaban cumpliendo con su deber, estaban bien, pero ofrecían sacrificios de baja calidad, desobedeciendo la palabra. En la ley mosaica, Dios exigía que los sacrificios fueran sin defecto. Y esto tenía un propósito espiritual. Los sacrificios apuntaban a la santidad y a la perfección del sacrificio de Dios, o sea, el Cordero de Dios, Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Jesucristo vino sin mancha y sin contaminación y nunca pecó. Todos nosotros lo sabemos, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Cómo nosotros entonces nos vamos a ofrecer a Dios? ¿De baja calidad o entregándole a Dios lo mejor? Entregándole a Dios conforme a lo que Él ha hablado y no nuestras propias ideas. Precisamente esto era una señal en los sacerdotes de indiferencia a la palabra de Dios y de indiferencia a su presencia y de indiferencia en el servicio a Dios. Aprendamos nosotros, mis amados hermanos, a presentarnos delante de Dios no con indiferencia, ni a servir a Dios con indiferencia, ni a darle a Dios, ni a la iglesia. Servir a Dios o a la iglesia con indiferencia, sino hacerlo con compromiso, dando lo mejor de nosotros. Amén, mis hermanos. Y ya para terminar, el peligro de la familiaridad espiritual. ¿Qué es familiaridad espiritual? Que como se hace, se acostumbra a hacer, y se acostumbra a hacer, se llega a un relajamiento. Y se llega a no una dedicación y un compromiso real por las cosas de Dios. Los sacerdotes estaban acostumbrados a los rituales, ya que no veían la gravedad de su desobediencia. Porque ellos se preguntaban, ¿en qué te hemos deshonrado y en qué no te hemos temido? O sea, llegaron a tal punto, hermanos, de la familiaridad de lo que hacían en su desobediencia, que no veían lo que estaban haciendo, que estaba mal hecho. Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas porque sí, o mal hechas, cuando nos acostumbramos va a llegar un tiempo que ni nos vamos a dar cuenta que eso le desagrada a Dios. Y no debemos familiarizar la desobediencia, no debemos familiarizar el pecado y no debemos de familiarizar la deshonra a Dios y el no temerle a Dios. Y eso le pasó a los sacerdotes, mis amados hermanos. La palabra de Dios merece todo el respeto de nosotros. Y todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nuestras vidas merece toda la honra y el respeto. Debemos mostrarnos así, ofreciéndonos a Dios con todo el respeto, la honra y el temor que Él merece. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a adorar al Señor. Y por eso le cantábamos esta mañana al Señor que nos renovara. De pronto yo soy el que esté deshonrando a Dios. Y esté tan ciego, mis amados hermanos, que yo no lo estoy viendo. Pidámosle al Señor que si yo estoy así, o que si alguno de nosotros está así, que el Señor nos abra los ojos, que se queje contra nosotros, para que nosotros podamos ver el error en el que estamos. Que el Señor exponga su queja y nos hable. Que se queje y nos diga, estás mal, porque me estás deshonrando y no me estás temiendo. Y pidámosle al Señor que nos renueve, mis amados hermanos. ¿Qué es renovarse? Precisamente de lo que estamos haciendo mal o lo que podamos estar haciendo mal, volvernos a Dios, arrepentirnos y hacerlo bien, como Él demanda de nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, así como le hablaste a los sacerdotes en el tiempo del profeta Malaquías y les dijiste que te estaban deshonrando, Señor, y no te estaban temiendo. Ellos te dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado y en qué no te estamos temiendo, Señor?
Tú les dijiste claramente, Señor, porque tú hablas claro, Señor. Tú no te pones con rodeos, sino que dices toda la verdad, Señor. Les pones la queja y les dices en que me deshonran, en que ofrecen delante de mi altar sacrificio defectuoso, un pan inmundo, que yo no les mandé a que me ofrecieran, ni mucho menos que ofrecieran en el templo o en la congregación, o de pronto nuestra familia. Dios nos pide a nosotros que nos vistamos como santos escogidos de Dios, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, que ofrezcamos delante de Dios sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, lógico, que es un culto lógico de un creyente que vive en santidad, que no menosprecia a Dios, que obedece a Dios en todo lo que hace. Ayúdanos, Padre Celestial, renuévanos, Señor, transfórmanos, ayúdanos, lávanos de nuestra maldad, Padre Celestial, y que podamos vivir delante de ti, Señor, como tú, Señor, nos mandas a vivir, en santidad, ofreciéndonos siempre, Señor, completo, Señor, no entregándote las cosas a medias, ni en relajamiento, Señor, o de pronto en pereza, sino entregando todos de nosotros, Señor, como de corazón, para ti y no para los hombres, Padre. Gracias, Señor. Con esa misma actitud, mis amados hermanos de adoración, digámosle al Señor que nos renueve. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, Señor. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Nuevamente renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Digámosle al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi corazón. Gracias, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor. Santo Dios, glorioso Señor, necesita más. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Te alabamos. Un aplauso para nuestro Dios.
merece toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Gracias, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, Padre Celestial. Bendice la iglesia, guarda a mis hermanos. Que esta semana, Señor, tú habites en nuestro corazón de día en día. Que nos entreguemos a ti, que te honremos, Señor, y que te temamos con todo lo que somos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Saluda al hermano que tiene al lado.